criterios para la clasificación de los sonidos, específicamente la clasificación de las consonantes. Para clasificar los sonidos del habla, se atiende a ciertos criterios que tienen que ver con el punto de vista articulatorio, es decir, qué órganos intervienen, qué órganos del aparato fonador intervienen para la producción de un sonido. Cada lengua, en este caso, selecciona aquellos rasgos que son constantes y distintivos para configurar las unidades de su sistema fonológico. Vamos a hablar ahora de los criterios que sirven para identificar los fonemas del español. O sea, qué parámetros se utilizan para clasificarlos. Hay 5 criterios que son importantes indicar. El primer criterio es por la acción de las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales vibran o no. Hemos visto ya que la primera división del sonido ocurre en la cavidad laríngea cuando la corriente de aire que viene de los pulmones llega a la cavidad laríngea y allí, si estas vibran, hay un sonido sonoro. Si no vibran, el sonido es sordo. Es el caso, por ejemplo, de la S y de la Z. Cuando uno se coloca la mano aquí en la garganta y produce la S, uno nota que no vibra las cuerdas vocales. No hay vibración. Pero si hace un sonido como el zumbido de una abeja, zzz, allí hay una vibración. Entonces, todas las vocales, por ejemplo, son sonoras porque las cuerdas vocales vibran. El otro criterio es por la ausencia o presencia de obstáculos a la salida del aire. Hay sonidos que se realizan de manera, el aire sale con mayor facilidad, o hay sonidos en los que hay obstrucción para la salida del aire, por lo menos momentáneamente. Por el velo del paladar, los sonidos van a ser orales o nasales. Si el velo del paladar desciende, el aire, el sonido pasa hacia la nariz y la nariz se convierte en cavidad de resonancia. Y por eso hay sonidos como nasales, como mamá. Por el modo de articulación, hablamos de hay sonidos que son más continuos, otros menos continuos, y por el lugar de articulación. Por el lugar de articulación hay sonidos que se realizan en puntos específicos de la cavidad oral. Y hablamos entonces de sonidos bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, porque se realizan en puntos específicos de la cavidad oral. Bueno, decíamos entonces que por la acción de las cuerdas vocales, según vibran o no, los sonidos se clasifican en sonoros o sordos. Entre los primeros se encuentran todas las vocales y muchas consonantes como B, G de gato, T de dedo, M de mamá, L de lobo. Los sordos se encuentran en consonantes como P de papá, T de tío, K de casa, S de sapo, F de fósforo. Por la presencia o ausencia de obstáculos para la salida del aire, este parámetro divide los fonemas en dos grandes grupos, vocales y consonantes. Las vocales, para su emisión, el flujo del aire que procede de los pulmones pasa por la laringe y no encuentra ningún obstáculo para su salida al exterior. Las consonantes, en este caso, para su emisión se produce algún contacto o aproximación de los órganos articulatorios que de alguna manera obstaculizan
la salida libre del aire hacia el exterior. En este caso las consonantes se dividen en dos grupos. Las que son obstruyentes, el aire se encuentra en una obstrucción total, es decir, un cierre parcial. O en el caso de un estrechamiento que provoca en su salida una explosión o un ruido o fricción. Por ejemplo, para el caso de la P hay una obstrucción total, un cierre momentáneo de los labios y inmediatamente hay una explosión a la salida del aire. Pero en el caso de la S solamente hay un estrechamiento produciendo una fricción la salida del aire, así que hace que se produzca un ruido característico siseante para el caso de la S. El otro grupo es el de los sonantes, que a pesar del cierre o estrechamiento que se produce en alguna zona de la cavidad oral, el aire encuentra otras vías para la salida, como es el caso de los laterales de la boca o en el caso de las fosas nasales. Y por eso en este caso la L, por ejemplo, el aire sale por los laterales de la boca. O la M, en este caso el aire sale por la nariz. Por la acción del velo del paladar, los sonidos se clasifican en orales y nasales. Los sonidos orales se producen cuando el velo del paladar se encuentra adherido a la pared faríngea y el aire sale solamente por la cavidad bucal, por ejemplo, la S, la P, la B. Para los sonidos nasales, el velo del paladar desciende y deja que el aire salga por la cavidad nasal, que es la cavidad de resonancia. Entonces, si el velo del paladar blando se eleva y la úvula cierra el paso del aire a la cavidad nasal, se produce el sonido oral. Son consonantes orales, la P, la B, la T, la D, la C de casa, la G de gato. En cambio son nasales la M, la N y la ñ. Acabamos de ver que entonces el velo del paladar está separado de la pared faríngea, quedando abierto el conducto nasal. Puede ocurrir que el velo del paladar se encuentre abierto y la cavidad bucal cerrada, en cuyo caso el aire sale solo por la cavidad nasal. O que el velo del paladar esté separado de la pared faríngea, pero la cavidad bucal también lo esté, y en este caso ocurren, por ejemplo, vocales nasalizadas como humanamente. Son sonidos oronasales. Es decir, hay, de alguna manera, el aire que sale tanto por la boca como por la nariz. Por eso se llaman sonidos oronasales. Aquí vemos entonces también cómo el velo del paladar blando desciende y el aire sale por la cavidad oral, nasal, perdón. Criterio por el modo de articulación. Este es un parámetro que se refiere a la posición de los órganos articulatorios en cuanto al grado de abertura o cierre. Por ejemplo, hay sonidos abiertos como las vocales. Hay sonidos medio cerrados o continuos como las consonantes S y F. Y sonidos totalmente cerrados o interruptos como la P, la T y la K de casa. Por el modo de articulación, hay sonidos oclusivos, nasales, laterales, como la L, laterales, vibrantes, como la R, o róticos, como la L, R, y fricativos, como la F, la B, la S, esta V,
Esta V no es del español, es del inglés o del francés. En el español es solo un grafema, es solamente una letra del alfabeto, pero no es un fonema del español. Y los sonidos aproximantes, que son aquellos que tienen una aproximación, pero no hay obstrucción, no hay turbulencia en la salida. Por el modo de articulación, los sonidos se dividen en oclusivos cuando hay un cierre completo de los órganos articulatorios. En este caso se llaman también sonidos explosivos o momentáneos. En algunas lenguas pueden ser aspiradas, como el inglés, por ejemplo. Quiere decir que un sonido como la P en inglés va acompañado de una coarticulación, que implica que hay un cierre de una explosión, un cierre y abertura de la glotis momentáneo. Y, por ejemplo, es decir como p, pill, pill. En cambio, en español no. En español no es un sonido aspirado. La P es P sin ese explosión de aire que sale momentáneamente cuando se produce el cierre de los labios. Oclusivo, aquí hay un cierre completo. Aquí esto implica un cierre completo de dos órganos articulatorios. Por ejemplo, cuando vamos a decir tío, T, T, P. Fíjense que la T, en este caso, es con el dorso de la lengua pegado hacia la zona de los alvéolos. En cambio, con la P son los labios que momentáneamente se cierran. Para las fricativas, en este caso, hay salida del aire. Hay un estrechamiento. Y en el caso de las aproximantes, la abertura es mucho mayor. Los sonidos oclusivos son, en el español, son la P y la B, la T y la D, y la K, la C y la G de gato. Por ejemplo, tenemos papá, bebé. La primera B es oclusiva totalmente, la segunda no. La segunda es aproximante. En el caso de la T, de tío, de toma, la D es de dame, la T y la D se producen en la zona de los alvéolos. Si recuerdan el gráfico del aparato fonador, los alvéolos son aquellos donde empieza el nacimiento de los dientes, ¿no? Y en cambio la C y la G se articulan en la zona del velo del paladar, en el paladar blando. Y los sonidos fricativos, cuando el sonido se forma por un estrechamiento que ocurre en los órganos articulatorios sin que ellos lleguen a juntarse, son también llamados continuos. Por ejemplo, la F, la S son característicos de los sonidos fricativos. Aquí vemos la salida del aire. Hay un cierre, pero no total. Estos son fricativos, la F. Este sonido es del español peninsular. Es la Z, la Z de zapato, zapato, zapato. Este sonido es la D, es la variante articulatoria de la consonante oclusiva D. ¿Okay? Esta es una variante, este sonido es una variante de esta D. Cuando decimos dedo, 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 la primera D es oclusiva,
pero esta segunda D, por estar al lado de dos vocales, no puede ocurrir un cierre completo. Entonces se le llama fricativa o aproximante, ¿no? Este sonido, la S, por supuesto, es fricativo. Este no es un sonido del español, es la Z de zoológico, por ejemplo, en inglés. Esta es la sh y esta es la y de los argentinos. Esta es una fricativa que es la que ha sustituido a la doble L, es la Y de llama, de yoyo. Esta es también una fricativa velar, pero es la de los españoles, es muy áspera, de joven, por ejemplo. Esta es la fricativa que ocurre, al igual que esta, como una variante de la oclusiva G. Cuando yo digo gago, o cuando digo lago, esta G no es igual que esta, porque esta no puede cerrar, no hay un cierre completo. Los órganos articulatorios, el velo del paladar no llega a hacer una obstrucción para la salida del aire, sino siempre todavía hay una aproximación. Y por último, esta que está aquí es nuestra fricativa, que es un sonido, una fricativa glotal, perdón, que tiene que ver con un sonido glotal fricativo, pero que tiene que ver con ese sonido cuando decimos, por ejemplo, joven, más, no quiero más, Caracas, y que suele ocupar el lugar de la S, ¿ok? En posición implosiva. Los sonidos africados también se llaman semioclusivos porque no hay un cierre completo completamente, sino que hay primero un cierre y luego, después del cierre, hay una abertura por donde se desliza el aire, y en ese ruido seguido de la oclusión hay una cierta fricción. Por ejemplo, es la che. En el caso de la palabra chamo, si ustedes intentan hacer la ch, hay primero un estrechamiento entre el medio dorso de la lengua contra la parte del paladar duro. Y allí inmediatamente hay una salida después del aire que hace una fricción. En este caso, las africadas se representan siempre por dos símbolos, porque son dos movimientos articulatorios simultáneos. Y se representan con este tipo de sombrerito. Bien. Por el modo de articulación también, los sonidos decíamos que son orales y nasales. Ya hemos visto cuáles son los sonidos nasales. Por ejemplo, son nasales la M, la N y la ñ. Los nasales, la M, que es bilabial, la N, que es alveolar, y la ñ, que es palatal. Estos que están aquí son variantes de esta M bilabial. Por ejemplo, este que está aquí, este labio dental, es una asimilación del punto de articulación de un sonido
cuando decimos Confucio, por ejemplo. Confucio, la N adopta la posición de este sonido que está aquí, de la F. Asimismo, cuando decimos canguro, por ejemplo, al lado de una velar, la N se velariza. Los sonidos laterales, el aire sale al exterior por los lados de la boca, la lengua entra en contacto con los alvéolos y forma obstáculo en la parte central, pero el aire sale por los lados. En este caso son la L y la doble L o la Y. La L y este símbolo que está aquí. El dígrafo doble L no existe prácticamente en el español porque se ha deslateralizado, y lo que ocurre en este caso, tras esa deslateralización, lo que ha pasado es que hemos sustituido este sonido por la Y. Somos yeístas. Este es el modo de salida del aire. Hay laterales que son fricativas y aproximantes. En todo caso, nosotros solamente tenemos las laterales y la deslateralización de la doble L lo que ha producido es que nosotros tengamos esta en su lugar. En lugar de esta tenemos esta. Y las vibrantes son las R y de la doble R. Para la emisión se combinan vibraciones en sucesión rápida del ápice de la lengua contra los alvéolos superiores. Si hay una fase de cierre, el fonema vibrante es simple, como en el caso de caro. Pero si hay varias fases de cierre, el fonema vibrante es múltiple, como en el caso de carro. Caro, carro. Pero, perro. La vibrante múltiple, en este caso, es la doble R, que se representa con el dígrafo doble R, y la vibrante simple es esta que está aquí. Es un bastoncito. Y la vibrante múltiple es esta que está aquí. Y las aproximantes, en este caso, hay una abertura bastante amplia y es la única aproximante, en este caso de la que nosotros hacemos uso, que es este que está aquí, que es una suerte de semiconsonante, que lo vamos a ver luego cuando veamos los diptongos.